अच्छा। Tom con ese mismo mensaje en Skokie, en Death Plains, en Chicago, en muchos lugares. No solo eso, tenemos muchos letreros como este, cerca de 1000 en la zona. Estos son los letreros de yates. Queremos saludar a nuestros compatriotas estadounidenses y desearles bendiciones y alegría en Ramadán. Sabes, así como hay 12 meses en el calendario lunar, el 9º mes del calendario lunar se llama Ramadán. ¿Cómo se llama en el calendario solar? Septiembre, ¿verdad? Así que septiembre y Ramadán son los 9 meses de los calendarios lunar y solar. Tal vez pienses que esto es interesante y te preguntes qué hacer con los datos. Al final habrá un juego de Kahoot, para eso son los datos. No sé si habrá premios especiales, hermano Zulfi. Tal vez un plato extra de biryani. Durante el mes de Ramadán, los musulmanes ayunamos desde el amanecer hasta el atardecer, no todo el día. Bien, ¿quién sabe cuánto más corto es el calendario lunar comparado con el calendario solar? ¿Alguien aproximadamente? No los musulmanes aquí, solo nuestros vecinos no musulmanes, incluso la maestra. Bien. Sin googlear nada de ChatGPT ni Gemini. Bien, no adivines, son 50 días menos, 6, 7 días más corto. ¿Qué? Sí, de 10 a 11 días más corto. Bien, entonces se adelanta cada año como para el próximo año. Bien, entonces este año Ramadán empezó aproximadamente el 17 de febrero, el próximo año sería cerca del 7 de febrero, por ejemplo, ¿verdad? O el 6 de febrero más o menos en esa fecha. Así que esa es la diferencia entre el calendario solar y el lunar. Así que Ramadán es ayunar en Ramadán es uno de los 5 pilares. Ya que están tomando Islam 101 en su universidad, ¿quién puede decirme cuáles son los otros 4 pilares del Islam? No los musulmanes presentes, como ya saben. Compatriotas estadounidenses, cristianos y de otras religiones, levanten la mano. Les vamos a ayudar, ¿verdad? Hermano Kadir les va a ayudar. Les ayudaremos, inshallah. ¿Ya revisaron los fundamentos básicos? Ni siquiera sé si debería preguntarles o no. Sí, lo hicimos brevemente. Es una clase de Islam en América, así que vimos lo básico y luego hablamos de experiencias. ¿No han visto los 5 pilares? Sí, los vimos. Ahí está, es justo. La maestra dice que sí lo hicieron. Bien, ahí está. Está bien, yo sé uno. Hajj. ¿Qué significa Hajj? ¿Ir o bajar a la Meca? Sí, la peregrinación, así que peregrinación. Si los medios lo permiten, los musulmanes debemos ir al menos una vez en la vida a la Meca, así que ya llevamos 2, ¿verdad? Ramadán es 1, ayunar, y la peregrinación es el segundo. Faltan 3 más. Puedo elegir a cualquiera, puntos extra, denles algunos, ¿no? Sí, ¿qué viste? Hicimos algo que ustedes estaban viendo desde atrás. Sí. La oración, sí, la oración. ¿Cuántas veces rezas? Sí, 5 veces al día, faltan 2. Sí, caridad, sí, caridad obligatoria. Como el 2.5% de los bienes ahorrados cada año calculamos y damos a los menos afortunados. Falta una más. De hecho, la que les falta hasta ahora es la más importante. Está bien, es la más grande. ¿Alguien levantó la mano allá atrás? Si no, aún puedo proponerles algo, ¿cierto? Adelante. Shanada, ¿qué significa? Solo sabías decir sí, Señor. ¿Esto es como el yo? ¿Testimoniar que Alá es la versión Burdish? Sí, lo suficientemente cerca. Entonces, Shahada significa testimonio. Testificas la unicidad de Dios y al mensajero del profeta Muhammad, la paz sea con él. En árabe es así. Después haré la traducción. Ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammad Rasulallah.
Doy testimonio de que no hay otro Dios más que un solo Dios, Alá, y doy testimonio de que Muhammad, la paz sea con él, es su mensajero. Así que esos son los 5 pilares del Islam. Aquí hay un pasaje importante del Corán, capítulo 2, versículo 185. En el mes de Ramadán se reveló el Corán. En el mes de Ramadán se comenzó a revelar el Corán. Fue revelado a un profeta que creemos que es el último y el final profeta. El nombre inicia con M. ¿Puedes adivinarlo? Sabil Ahmed. Este verso solo lo haré. La traducción es que en el mes de Ramadán, el Corán fue revelado como una guía para toda la humanidad y como un criterio para distinguir entre el bien y el mal. Así que es como un GPS para distinguir lo que está bien y lo que está mal y mantenerse en el camino correcto. El Corán, creemos los musulmanes, no es solo para árabes, indios, pakistaníes o africanos. Sirvió como guía para toda la humanidad. Esto está en el capítulo 2, versículo 185. Obviamente menciono capítulo 2, versículo 185 por las preguntas de Kahoot, ¿ok? Kahoot llegó y todos están enfocados en eso. En el capítulo 2, versículo 183, se menciona que el ayuno es obligatorio. Como vemos aquí, dice que, ustedes que creen, el ayuno ha sido prescrito para ustedes, como fue prescrito para los que vinieron antes de ustedes. Para que puedan alcanzar la conciencia de Dios, la autodisciplina, ya saben, taqwa, como decimos en árabe. Entonces, el propósito del ayuno, según el Islam, no es solo disciplinarse o perder peso, o simplemente volverse más espiritual. Ese es el propósito del ayuno. Al transformarnos, también cambiamos la sociedad, aumentando nuestra conciencia de Dios y de lo correcto, manteniéndonos en el buen camino. Está bien. ¿Cuántos días ayunan los musulmanes en Ramadán? Es una pregunta capciosa. ¿Tú qué piensas? Adelante, cualquiera, puedo elegir a cualquiera. ¿Qué dirías tú misma? ¿No, tú misma? 30. Como seguimos el calendario lunar, este puede tener 29 días. Podría ser de 30 días según la aparición de la luna nueva. Así que podría ser de 29 o 30. Aquí va un dato curioso sobre el Ramadán. El Ramadán también ha sido celebrado por diferentes presidentes, ya sabes, como Obama y creo que también no Biden, pero Clinton y diferentes presidentes en la Casa Blanca. Invitan a dignatarios musulmanes al iftar, que es la comida para romper el ayuno. Es una tradición que ha existido durante siglos. La primera vez que sucedió fue en 1805. Aquí va una trivia. ¿Quién era el presidente en 1805? Señor Simón, has escuchado esta presentación por años, pero adelante, respóndela. Vi el documental de la India, creo que era Washington. ¿Era presidente Washington? Puede que Washington lo haya hecho. No, no fue Washington, fue el tercer presidente. Te daré esa pista. Casi, sí. Sí, Jefferson. Sí, entonces Washington. Luego vino Adams, luego Jefferson. Sí, así que fue en la época de Jefferson, sí. Jefferson también tenía un Corán. Sí, ustedes saben que es un dato importante, ¿verdad? Jefferson tenía una traducción del Corán y algunos dicen que la consultaba. Se inspiró en él al escribir la Constitución, así que toda la historia sobre eso Está en el Congreso de la Biblioteca de Musulmanes. Sí, sabes, cuando Keith Allison, él es el primer congresista musulmán, hizo el juramento sobre esos 2 volúmenes del Corán que dejó Jefferson. Sí, está bien. Entonces ustedes rompieron el ayuno con nosotros, ¿verdad? El iftar, como decimos, al atardecer, al romper el atardecer. Ya rompieron el ayuno, así que esta pregunta es obsoleta, pero aún la tengo. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Sí. Ok, tengo que ver allá arriba otra vez.
Es la naturaleza de esto. Aunque te guste, ¿verdad? Deseas, tal vez. ¿Verdad? Tal vez. Dios habría ordenado. ¿Está bien? Ya sabes, come pastel de chocolate. Es una de fruta dátil. Sí, es una zuna. ¿Saben qué significa zuna? Nadie, ¿verdad? Está bien. Significa el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él. Cómo oramos, ayunamos y vivimos. El Corán es la guía y Muhammad, la paz sea con él, la vivió. Los detalles de cómo oramos, rompemos el ayuno y vivimos a diario los aprendemos de la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, cuando él rompía el ayuno, lo hacía con dátiles. Por esa razón, en cualquier lugar, los 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo hacen lo mismo. Y obviamente, si no hay dátiles, entonces rompemos el ayuno con otra cosa. Tal vez está bien, no estoy segura. Mientras venía manejando para acá, no tenía tazón de arroz ni nada más. Mi esposa me dio un dátil y dijo, si llegas tarde, rompe el ayuno en el coche. Así lo hice. Estaba viendo mi teléfono. ¿A qué hora será el atardecer? Así que 10 minutos antes de llegar aquí, tenía mi dátil conmigo y rompí el ayuno con eso. Perdón por la tardanza, el tráfico estaba muy mal. Vengo de cerca de Skokie. Dempster es horrible, ¿verdad? Dempster tiene muchas luces arriba, igual que la 294, la 88 y la 55. ¿Ya llegué? Sí. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para la salud del dátil? No comemos el dátil solo por los beneficios para la salud, sino porque el profeta lo hacía. El beneficio para la salud es que durante el año acumulamos muchas toxinas en el cuerpo. Entonces, cuando ayunamos durante unas 12 horas, a veces hasta 20 horas, dependiendo de la temporada, las toxinas se eliminan, el cuerpo se relaja. Luego, también el dátil es realmente importante. Yo suelo decir que es mi naturaleza. El dulce Snicker está bien, te da ese impulso inicial, la fructosa, la glucosa, así que de inmediato obtienes ese impulso y esa energía. Es bueno para músculos, corazón y colesterol con muchos beneficios. Ahora, aquí también hay uno de los datos curiosos. Muy bien, el dato curioso es que cuando María, la madre de Jesús, cuando estaba embarazada, ya sabes, milagrosamente, mientras pasaba por el dolor del parto, Dios le ordenó en el Corán que comiera dátiles, que sacudiera la palmera, ya sabes, y los dátiles. Mientras caían, ella los comía, así que la tradición se remonta incluso a eso. Dato curioso. María es la única mujer mencionada por nombre. En todo el Corán, aproximadamente, en realidad, 34 veces, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se la menciona 18 veces. No sé si ustedes lo sabían. ¿Cuántos de ustedes vienen de un entorno cristiano? ¿La mayoría con antecedentes judíos? No, está bien, entonces la mayoría viene de un entorno cristiano y el Corán tiene 114 capítulos. El capítulo 19 se llama el capítulo de María, igual que cada capítulo tiene un nombre, así como los 27 libros del Nuevo Testamento que tienen nombres como la primera epístola de Juan, la epístola de Pedro, el Evangelio de Juan o de Mateo. Cada capítulo del Corán tiene nombre, son 114 en total. El capítulo 19 se llama capítulo de María. El honor, respeto y amor que las musulmanas damos a María, Madre de Jesús. Muy bien. Momento de pregunta de concurso otra vez. ¿Cuál crees que es la conexión entre el ayuno de los musulmanes y Moisés y Jesús de todos en el Nuevo Testamento? ¿Qué dirías? ¿Alguien? ¿Ustedes han leído la Biblia? Sí. Está bien, hermana Afshi, es tu turno ahora. Ahí no hay. ¿Cuál es la conexión entre el ayuno musulmán y el ayuno? ¿Con Moisés y Jesús, todos ellos ayunaron? Gracias, eres estudiante de último año en la Universidad Lewis.
No, está bien, no pasa nada, los musulmanes lo sabemos, está bien. En el Antiguo Testamento, en Éxodo y Deuteronomio, se menciona a Moisés, la paz sea con él. Al recibir los 10 mandamientos, estaba espiritualmente purificado tras ayunar 40 días. Y Jesús, según Mateo capítulo 4, versículo número 2, estuvo en estado de ayuno durante 40 días. Ese pasaje del Corán es del capítulo 2, versículo 183. Dice que, oh, ustedes que creen, el ayuno les ha sido dado, prescrito para ustedes como lo fue para los que vinieron antes que ustedes. Eso significa que a los seguidores de Moisés, Jesús y otros profetas se les obligó a ayunar. Cuando ayunamos, seguimos el ejemplo de la suna de los profetas anteriores. Esa es la conexión, ¿verdad? Esa es la conexión. Entonces, ¿cómo es un día típico de ayuno? Entonces nos despertamos aproximadamente. ¿A qué hora es el sahú en estos días? ¿Cuándo termina? A las 5:16, ¿verdad? Así que tenemos que comer o dejar de comer antes de esa hora, antes del amanecer, tenemos que dejar de comer. Normalmente nos despertamos 45 minutos antes y comemos algo ligero. Y oramos y recitamos pasajes del Corán y luego comenzamos el ayuno. Desde el amanecer hasta la puesta del sol, así que justo al romper el alba es la primera oración del día que se llama... ¿Alguien sabe el nombre de esa oración? Sí, la oración del Fajr, muy bien, la hacemos. Se recomienda que los musulmanes vayan a la mezquita. Es muchas veces la recompensa, especialmente para los hombres. Y luego durante todo el día debemos asegurarnos de estar conscientes de lo que Dios quiere que hagamos. Y luego rompemos el ayuno al atardecer. Los días son más largos, como es un día típico de ayuno. Nos levantamos, preparamos la comida ligera, hacemos la primera oración y luego comenzamos nuestro trabajo diario. Mis hijos van a la escuela, la gente va a su trabajo y continúan con sus actividades habituales. Pero durante todo el día se supone que debemos ser muy puntuales en recordar a Dios, ya sabes, hacer mucho recordatorio. Incrementar la caridad, leer más el Corán, ser conscientes en la oración y ayudar lo más posible a vecinos y sociedad. Hasta que llegamos al ayuno, al momento de romper el ayuno. Este es un clip corto, no sé si tiene audio. Debería tener, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, después de las 5 oraciones diarias en una mezquita, hay una oración nocturna y esa oración nocturna es como opcional. Pero muchos musulmanes tenemos que, todavía venimos y rezamos porque hay mucha recompensa en eso, llamada la oración Tarabi. Así que es una tradición de los musulmanes que de memoria recitan todo el Corán y terminan todo el Corán en los 29 a 30 días de estas oraciones nocturnas. En muchas mezquitas, no sé si en esta, hermano Sufi, pero en la mía cerca de Mecca, tienen a niños recitando para otros niños. Tienen el área general en la que están los adultos y las familias están escuchando, pero también hay áreas en la mezquita donde están los niños que están memorizando el Corán. Uno de mis hijos lo está haciendo y ellos practican la recitación y practican la memorización haciendo esta recitación, ¿verdad? El año pasado llamé al Canal 7 para que fueran testigos de ese milagro. Niños de 7, 10 y 12 años memorizan todo el Corán, imagina, son 600 páginas memorizando todo el Corán en árabe. Así que el Canal 7 vino a presenciar que puedes recitar todo el Corán de memoria. Serás elevado y renovado. Durante Ramadán, la gente recita el Corán de memoria en árabe cada noche en la mezquita de Morden Grove. Estos jóvenes de 10 años entrenan y memorizan el Corán, texto central del Islam. Sí, es increíble. O sea, imagina que te dan un libro en chino de 600 páginas y te dicen eso. Ya sabes, memoriza todo el libro desde la primera hasta la última página y luego recítalo.
Sería casi imposible, pero te sorprendería saber que hay cerca de 15 millones de musulmanes, tanto niños tan pequeños como ellos, y adultos. Memorizan todo el Corán, lo que ha permitido su preservación milagrosa sin cambios. Así que, a diferencia de otras escrituras, el Corán es la única escritura que tiene solo una versión en todo el mundo. En idioma árabe hay traducciones, pero solo hay una versión del Corán. Bien, ¿qué crees que los musulmanes deberían evitar mientras están ayunando? No es una pregunta difícil, por cierto. Adelante, maldecir. Maldecir, maldecir. Sí, nada de maldecir, ¿verdad? Así que esa es una buena dirección en la que va ese hermano. Además de no comer ni beber, también debemos abstenernos de cualquier cosa incorrecta que no deberíamos hacer. Sí, nada de chismes, hablar mal de otros, bloquear en carretera o recibir multas por exceso de velocidad. Así que, con suerte, deberíamos mantenernos alejadas de lo malo el resto de nuestras vidas. Y el Ramadán también nos inculca todas las cosas buenas que debemos hacer: respetar a los padres, obedecer a los padres, ser buenas con los vecinos, recitar el Corán. Caridad extra. Cualquier cosa buena que debamos hacer, debemos hacerla conscientemente y multiplicarla para que se vuelva parte del resto de nuestras vidas. Así que estos son los beneficios espirituales. Entonces, después de los 29 o 30 días de ayuno, hay una ocasión especial llamada Eid o la celebración de Eid, ¿verdad? Así que es una celebración en la que nos despertamos en la mañana, nos bañamos, nos ponemos la mejor ropa y vamos a la mezquita para orar. Luego vamos a visitar a los familiares, damos regalos a los vecinos y a las personas necesitadas. Y pasamos el resto del día recordando a Dios, agradeciéndole por las bendiciones maravillosas y celebramos ese día. ¿Cuántos días festivos crees que tienen los musulmanes? ¿Eso es parte de la clase o no? Todavía no. Sí, 2. Entonces tenemos 2, ¿verdad? Así que este es uno de ellos. El segundo llega aproximadamente 2 meses y 10 días después de este día. Y eso es para recordar la vida maravillosa, el ejemplo, los sacrificios de este maravilloso profeta. Te daré el nombre del Hijo. Por favor, acérquense. El nombre del Padre. El nombre del Hijo es Ismael. El nombre del segundo hijo es Isaac. ¿Quién fue el padre de Ismael e Isaac? Sí, Abraham, sí. Entonces, estas son las 2 festividades musulmanas, ¿verdad? Así que 30 días de ayuno, sí, señora. Entonces, ya sabes, la imagen que pusiste, es decir, creo que hay una familia que probablemente es de Indonesia o Malasia. Sí, sí. Es una historia muy tradicional. Sí, sí. Un dato interesante es que la mayoría de musulmanes son de Indonesia y Malasia. El 65% de los musulmanes del mundo provienen de esos 2 países. Así que ese es un dato bueno e importante. Y de todos los países musulmanes en el mundo, hay como 57 países de mayoría musulmana en el mundo. Y el país musulmán más poblado del mundo es Indonesia. Indonesia, ¿verdad? Así que hay más musulmanes en el lejano oriente que en el Medio Oriente. Wow, piénsalo. El Medio Oriente es solo el 20%. Sí, la población árabe es solo el 20%. La mayoría de los musulmanes, como en India, Pakistán, Malasia e Indonesia, escriben en esos idiomas. Entonces, el ayuno también tiene importantes beneficios para la salud. Como mencioné, tu colesterol está mejor controlado, tu insulina y el azúcar están mejor controlados, se eliminan las toxinas, el bienestar mental mejora, así que tiene enormes beneficios. Y yo digo, es como un campo de entrenamiento, ¿de acuerdo? Imagina que estás en un campo de entrenamiento con disciplina total, sabes qué comes, cuándo comes, qué evitar después de 30 días. Desde un punto de vista psicológico, ahora un musulmán está más conectado con el Corán, con el ejemplo del profeta Muhammad, la paz sea con él y con el propio Creador. Así, al mejorar como persona, esto debe reflejarse en ser mejor vecina y humana. Así que hay un propósito más grande y elevado en el ayuno. No es solo la transformación de una persona, debería ser la transformación de toda la sociedad.
Así que, en pocas palabras, esa es la base del Islam y estas son las bases del ayuno. Muy bien, entonces termino aquí y vamos con preguntas o Kahoot primero. Está bien, primero tomaremos preguntas, porque con lo que les mostré quizá tengan dudas. Y pueden ser sobre religión comparada, pueden ser sobre el ayuno, sobre el Corán, sobre Muhammad, la paz sea con él, sobre cualquier tema. Muy bien, historia. Sí, señor. ¿Qué tan importante es Jesús en el Islam? Muy bien. ¿Qué tan importante es Jesús en el Islam? Es muy importante. Según el Islam, Dios ha designado cerca de 120,000 profetas y mensajeros a lo largo de la historia. El capítulo 16, versículo 36, dice que Dios designó mensajeros y profetas para transmitir el mensaje de la unicidad de Dios, la sumisión a Dios. De todos ellos, los 5 principales, uno de ellos sería Jesús, así que Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, la paz sea con ellos. Consideramos a Jesús solo un profeta, un ser humano de carne y hueso, no Dios ni hijo de Dios, sino un gran profeta y mensajero. Sus milagros se mencionan en el Corán. Bien, ¿quién conoce un milagro de Jesús? La paz sea con él en el Corán, pero no en la Biblia. La maestra puede ayudar esta vez. ¿Verdad? Traer de vuelta a los pájaros. Por cierto, sí. Así lo dice en el capítulo 3, versículo 49, que Jesús, la paz sea con él. Él solía hacer pájaros de barro y soplaba en ellos, y los pájaros de barro solían volar. Lo que digo es que está bien con el permiso y poder de Dios. Así que ese es un milagro único. Otro milagro único es, ya sabes, Jesús, cuando era un bebé, cuando María, la madre de Jesús, llevó al bebé ante su gente, empezaron a acusarla diciendo que, ya sabes, ¿cómo pudiste hacer algo así? Ya sabes, fornicación, adulterio e inmoralidad, porque los musulmanes creemos en el nacimiento virginal de Jesús. En ese momento, ella no puede defenderse ni explicar que es un milagro porque nadie le creería, así que guardó silencio. Y el bebé Jesús, con apenas días de nacido, habló. Así lo dice el capítulo 3, versículo 40. O capítulo 19, versículo número 30. Él empezó a hablar, así que eso es un milagro. Y tal vez estés pensando, vamos, un bebé de un día de nacido. ¿Qué dijo, verdad? ¿Quieren saber? Él mencionó que soy un siervo, un servidor de Dios. Dios me hizo profeta, Dios me dio un libro y Dios me hizo ser bueno con mi madre y orar y dar caridad. Así que esas fueron las primeras palabras documentadas en el Corán que Isa mencionó a su gente cuando era un bebé, lo cual fue un milagro. Así que eso es lo que decimos sobre Isa. Así que decimos que su mensaje era el mismo mensaje de la unicidad de Dios que otros profetas trajeron a su gente. La humanidad no debe adorar a humanos, ídolos, animales ni la creación. Solo deben someterse a un solo Dios. Jesús transmitía ese mensaje a su gente. Luego Muhammad, la paz sea con él, vino a transmitir el mismo mensaje y el Corán le fue revelado. Ese es Jesús en el Islam. Gracias, claro, de nada. Buena pregunta para empezar. Adelante, más preguntas. ¿Cómo se integra el Islam en los valores y leyes de Estados Unidos? Muy bien. Los valores estadounidenses y las leyes estadounidenses, así que el Islam no es ajeno a los valores ni a las leyes estadounidenses. Por ejemplo, según una de las leyes en Estados Unidos, no debe haber ninguna obligación de forzar a nadie a elegir ninguna fe ni ninguna ideología. Esa es una de las libertades que la Constitución otorga en Estados Unidos. El Corán dice exactamente eso, la libertad de elegir nuestra fe. Lo dice en el capítulo 2 del Corán, versículo número 256. En árabe, la ikraha fi din significa que no hay coacción en la fe. Y la libertad de elegir la fe en el Islam coincide con el valor estadounidense. Lo segundo importante es que hay una política federal de igual salario por igual trabajo. Eso significa que si tanto un hombre como una mujer están trabajando de manera igual, con el mismo conocimiento y la misma experiencia, se les debe dar el mismo salario.
El Islam dice que si la Constitución, los valores estadounidenses dicen que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, el Islam también lo dice. Así que estas son algunas de las formas en que los valores islámicos se alinean con los valores de la Constitución de los Estados Unidos o los valores estadounidenses. Como decimos, sí. Perdón, última pregunta. No, adelante. ¿Cómo es la vida de los musulmanes en Estados Unidos respecto a escuela y trabajo? ¿Enemistaste eso? ¿Cómo es ser musulmán y cómo viven? Es muy importante que los musulmanes y el Islam no somos nuevos en Estados Unidos. De hecho, aquí les va una pregunta de concurso a todos ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cuándo creen que llegó el primer musulmán a Estados Unidos? Siglo XIX, 1945 o 1800. ¿Qué opinan? Adivinen, sí. 1700. 1700, ¿por qué elegirías eso? Muchos de los esclavos que llegaron a América eran musulmanes. Hasta el 30% de los esclavos llevados a Estados Unidos eran musulmanes. Según el New York Times, el primer musulmán que llegó a Estados Unidos fue en 1529. Casi 5 siglos, el Islam y los musulmanes no somos nuevos aquí, porque a veces cuando hacemos preguntas sobre los musulmanes y América, parece como si los musulmanes fueran nuevos en Estados Unidos. No, los musulmanes llegaron aquí muchos siglos antes de que los bisabuelos de Trump llegaran aquí. Así lo voy a decir. Así que los musulmanes que vivimos aquí enfrentamos algunos desafíos, pero ¿cómo estamos preservando nuestra fe? Hay muchas escuelas islámicas. En Estados Unidos existen más de 300 de tiempo completo. Hay más de 3,000 mezquitas y muchas tiendas halal que indican lo permitido y prohibido para comer. Contamos con escuelas dominicales y sabatinas. Los musulmanes representamos casi el 2% de la población en Estados Unidos. Así que tenemos comunidades, tenemos una red social, tenemos una red educativa. Así que nos aseguramos de no diluir nuestra fe. Como musulmanas estadounidenses, seguimos valorando, preservando y contribuyendo a los valores que disfrutamos. ¿Cómo contribuimos a este gran país? ¿Cuándo ganó su independencia Estados Unidos? 1770. ¿Seis bien? El primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos. ¿Qué país creen que fue? De todos los más de 200 países en los años 1700, hubo un país que de inmediato dijo, nosotros los reconocemos. Sí, Marruecos, un país musulmán, ¿verdad? Un país musulmán desde el principio y muchos musulmanes participaron en la guerra revolucionaria por la libertad de este país. Y ha habido muchos musulmanes que participaron, literalmente cientos de ellos, en la guerra civil por la libertad de los esclavos. Junto con Abraham Lincoln y el ejército, así que a lo largo de todo el tiempo, los musulmanes han estado contribuyendo. ¿Alguien ha visto el horizonte de América, no de América, del centro de Chicago? Has estado ahí, ¿verdad? Sí. Iba a decir que, como mencionaste las contribuciones, creo que ibas por ahí. ¿Cuáles son algunas de las contribuciones contemporáneas de los musulmanes a Estados Unidos? Claro. Entonces, en el horizonte del centro de Chicago, ¿cuál es el edificio más alto de Chicago? Fue el edificio más alto del mundo en su época. ¿Saben la respuesta? Adelante. Sí, Sears o el pueblo de al lado, ¿verdad? Una contribución musulmana es que el arquitecto principal de la Torre Sears fue un musulmán inmigrante de Bangladesh, el Dr. Fazlur Rahman. El segundo edificio más alto es el John Hancock, construido por la misma persona, por eso lo llaman el Einstein de la ingeniería arquitectónica. Cuando se trata de deportes, ha habido tantas estrellas deportivas en la NBA. Cuando se trata del ámbito político, hay como 4 o 5 musulmanes diferentes en el Congreso de los Estados Unidos. En el campo médico, justo en el campo médico, cerca de 200 clínicas gratuitas que los musulmanes han establecido, a veces en el complejo de la mezquita, para los vecinos si no tienen seguro o tienen seguro insuficiente, para ayudarlos.
Estas son algunas contribuciones. Es un artículo importante. Los principios de la fe del Islam en el capítulo 3, versículo 110, donde Dios lo menciona. ¿Ser buen musulmán y honrado requiere cumplir esa condición? Debemos fomentar el bien y prohibir el mal en la sociedad. Un buen musulmán no solo asiste a la mezquita, lee el Corán y come iftar. Un buen musulmán es embajador de paz, participa en la sociedad y el vecindario, cumple su deber cívico y ayuda a los necesitados. Así que, hermano Zulfi, una encuesta indica que los musulmanes son los más caritativos en Estados Unidos. Sí, según los principales medios de Estados Unidos y Europa, ellos son los más caritativos. Ayudar a los pobres y necesitados es un artículo de fe para nosotros. Sí, señora, tengo otro dato curioso. Entonces, básicamente en Washington DC hay, ya sabes, tienen un friso en la sala de la Corte Suprema, hecho en 1935 por Adolf Wyman. Y en él hay 18 figuras y una de ellas es en realidad Mahoma. Él está tallado como uno de los grandes legisladores. Sí, uno de los... Ok, un dato curioso más, ¿de acuerdo? ¿Sabías que en la Facultad de Derecho de Harvard, en el vestíbulo, hay un pasaje grande del Corán, capítulo 4, versículo 135, y el pasaje dice que, oh, ustedes que creen, está dirigido a los musulmanes, dice. Manténganse firmes por la justicia, incluso si la justicia va en su contra sus padres o sus seres queridos. Entonces lo que Dios está diciendo es que nadie está por encima de la ley. Todos son iguales. Incluso si el fallo va en tu contra tus padres o tus seres queridos, aún así debes ser justo. Ese es un pasaje importante. Si nuestra sociedad, si realmente lo implementáramos, el panorama sería tan equitativo, tan justo y tan imparcial para cada persona. Así que ese pasaje es muy profundo. El vestíbulo de la Facultad de Derecho de Harvard lo grabó durante muchos años. ¿Cómo olvidar a la nueva alcaldesa de Nueva York? ¿Y cómo trabajamos? Esa también es una contribución, ¿no? Sí, como funcionarias públicas, Sauran Mamdani y otras, así que hay muchas contribuciones. Así que en todos los campos, así que las musulmanas no son como, ok, tienes estadounidenses y tienes musulmanas por acá. Las musulmanas son estadounidenses. En todos los campos, en cada tejido de la sociedad, las musulmanas están ahí como estadounidenses, beneficiándose y aportando, porque hacerlo es parte de nuestra fe. Es hora de Kahoot. Claro, sí, está bien. Así que adelante, saquen sus teléfonos. Creo que son como 7 preguntas. Y sí, vamos a ver. De acuerdo, hagámoslo. Volvería a hacer mi propia investigación. Muy bien, Bismillah. Vamos. La primera pregunta ¿es Kahoot más Salamadan Quiz? Y la primera pregunta, ¿esto es verdadero o falso? El Ramadán es una de las 6 creencias del Islam. Comencé con una pregunta fácil, no quiero verlo. Entonces, bien, ¿quién piensa que es correcto, que es una de las 6 creencias, a menos que tengas la respuesta ahí? Es falso, ¿verdad? Es falso porque el Ramadán es uno de los 5 pilares, no de las 6 creencias. Las 6 creencias son creer en un solo Dios, creer en los ángeles, creer en los libros, creer en los profetas, creer en el día de la resurrección, el juicio y el destino divino. Ya revisamos los 5 pilares, ¿cierto? Así que el Ramadán es uno de los 5 pilares, no una de las 6 creencias. Eric, ¿quién es Eric aquí? Muy bien, veamos si puedes mantener tu ventaja. Muy bien, vamos. La pregunta número 2 es esta. Oye, doble puntaje. Ramadán es ¿qué mes del calendario lunar islámico, verdad? Esta está fácil. ¿No debía haber hecho doble? Todo está bien, veo tu teléfono. Entonces, ¿la respuesta correcta?
2 personas dijeron 7, pero la respuesta correcta es 9, el 9º mes lunar. Muy bien, Eric, veamos. ¿Lo respondiste bien, aunque ahora estoy en 8? Oh, ahí lo muestra. Sí, lo muestra. Oh, lo muestra. Bien, ¿ya terminaste con los primeros 5? Bueno, está bien, puedes volver a subir. Elizabeth, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Oh, la maestra, ¿eso es justo? ¿Las maestras? Está bien, adelante, adelante, puedes jugar solo por diversión, ¿verdad? Número 3. ¿Qué capítulo y verso del Corán habla sobre la obligatoriedad del ayuno de Ramadán? Recuerden, les mencioné que deben prestar mucha atención, ¿verdad? ¿Alguien elija Juan 3:16? No me digan quién eligió Juan 3:16. Es un pasaje importante de la Biblia, pero no es el Corán. Muy bien, veamos. ¿Quién eres tú? ¿Está bien? Está bien, no hay problema. Y Elizabeth, tú eres la número 2, está bien. Los musulmanes ayunan 30 días en Ramadán. Oh, esta es fácil. Lo revisé varias veces. La primera pregunta, ¿cierto? ¿Unánime? Entonces, 29 o 30 días, basado en el ciclo lunar o la observación de la luna nueva, ambos están bien, sigue siendo la principal. ¿Estás en llamas? Mashallah. Muy bien, vamos con 3 preguntas más. ¿Cuántas veces se menciona a María, la madre de Jesús, en el Corán? Con honor, respeto, verdad y amor. No tienes tiempo para buscar en Google, ¿de acuerdo? O lo sabes o no lo sabes. ¿Qué pasó? ¿No entendiste? ¿Por qué está dando vueltas y vueltas? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces la respuesta correcta es 34. 18 veces en la Biblia, ¿correcto? Recuerden el dato curioso y por qué mencioné 36 aquí. Ese es el número de veces que Moisés aparece en el Corán, siendo el profeta más mencionado por nombre. Otro dato que podrían saber, el capítulo número 19 se llama el capítulo de María. Muy bien, faltan 2 preguntas más. ¿Qué pasó? Baja al número 2. Eric, ¿dónde estás, amigo? Hola, número 6, yo soy 6. Oh, 3, mírate aquí. Bien, estás subiendo, tienes una oportunidad, vamos por ella. 6, duplica los puntos, ahora puedes subir. ¿Cómo se llama la comida de la madrugada antes de ayunar? Vamos, musulmanes, ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Entonces, citar es romper el ayuno. Tarawih son las oraciones nocturnas que hacemos después de las 5 oraciones. Salat significa oración y sahur es la comida antes del amanecer que tomamos. Muy bien, solo un poco de terminología árabe. Muy bien, veamos si Eric regresa. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Alguien está en llamas ahí? Elizabeth, está bien. Última pregunta, suerte. ¿Cuál es la razón de la revelación del Corán? Ese es un gran propósito superior. Para guiar a la humanidad, que los musulmanes lo lean en las 5 oraciones diarias y preservarlo de cambios. Claro, como dije, capítulo 2, versículo 185, el Corán es una guía para toda la humanidad, no solo para los musulmanes. Bien, el redoble de tambores. Ahí tienes, vamos a echar un vistazo. Número 3 es, ¿eres tú quién es? Muy bien, felicidades, Aliwa. Muy bien.
Denle un gran aplauso. Ella ganó, mashallah.